Hola, ¿qué tal? Nuevamente con el gusto de saludarles. Estamos ya en nuestra sexta semana de nuestra materia de evaluación psicológica. Para esta ocasión, nuestra actividad de esta semana va a ser la resolución, mismo que ya les mencioné en la guía de aprendizaje, va a tener una estructura tipo Ceneval, es decir, nuestra pregunta con 4 opciones de respuesta. Recuerden que las preguntas no son capciosas, todas las preguntas tienen su respuesta y no hay más de una respuesta por reactivo. En esta ocasión, en el video, decidí estructurar un ejemplo, un caso práctico para su resolución, dado que ya les manifesté nuevamente en la guía de aprendizaje que su examen va a contener una serie de reactivos que tienen que ver con estudios de casos prácticos. Vamos a ver entonces el ejemplo que les tengo preparado, mismo que les comparto justamente en este apartado. Ok, pues bueno, este es nuestro caso clínico. Eh, Tenemos el nombre de nuestra paciente, los datos generales, es María Fernanda Valverde Juárez, la edad son 30 años, estado civil divorciada, ocupación control de calidad, es decir, ella trabaja en una empresa eh, em, en donde ella está dedicada justamente al poder identificar aquellas fallas o aquellos productos que no poseen las características de terminación para poder ser estructurados o generados ya en un espacio de venta. Motivo de consulta, preocupación por su futuro matrimonio. En la entrevista inicial los datos fueron los siguientes. Mujer de 30 años que asiste por terapia para evaluación psicológica, donde se encuentra a un mes de festejar su segundo matrimonio, presenta preocupación por vivir los mismos conflictos que en su primer matrimonio, pretende garantizar que esta vez sí va a funcionar, se percibe a sí misma como una mujer asertiva y abierta al diálogo. Es la segunda hija del matrimonio Valverde Juárez, quienes son padres interesados en verla feliz con la vida que tiene y las elecciones que toma. Tiene 2 hermanos menores de 25 y 20 años, respectivamente, con matrimonios estables, según la percepción de la paciente. Se dedica al control de calidad en una exitosa empresa de producción. Su prometido tiene 35 años, con un divorcio previo, sin hijos, tanto ella como él, y es gerente de una empresa transnacional. Y vamos a estructurar el familiograma. Recordemos que es para las mujeres, los cuadrados son para los hombres y nuestro paciente siempre va a tener unos rayitos, que esto significa como si fuera un sol, que esto significa es, eh, que es el paciente. Ajá, esa es la simbología para identificar que son pacientes. En este caso está la ruptura de ambas figuras y la pareja con lo que ahorita mantiene su relación. Técnicas utilizadas y seleccionadas: la entrevista psicológica, test AMAS, AMAS A, escala de ansiedad manifiesta en adultos, y test CAQ, cuestionario de análisis clínico, observaciones generales de la conducta durante la entrevista. Rasgos asociados al motivo de consulta serían ansiedad, inseguridad, miedo, angustia, nerviosismo, intensidad de síntomas tienden a ser moderados. Esto lo obtengo cuando tengo la observación del paciente. Siempre en todo diagnóstico, perdón, en todo reporte de entrevista, voy a anotar mi nombre completo, la fecha en que yo lo emití, mi firma y como responsable del diagnóstico y mi cédula profesional. Recordemos que para que yo pueda ejercer, debo de poseer cédula profesional. De lo contrario, no puedo estructurar un proceso terapéutico. Ahora sí, llegamos al apartado de diagnóstico psicológico, en donde nuevamente integro los datos de identificación o datos generales: su nombre, María Fernanda Valverde Juárez, fecha de nacimiento, 11 de febrero de 1992, fecha de aplicación, 15 de agosto del 2022, y la edad que posee son 30 años. Y primeramente estructuramos el nombre de la prueba, en este caso es A más eso. Las subáreas que mide esta prueba: inquietud, hipersensibilidad.
ansiedad fisiológica y preocupación social y estrés. Las puntuaciones naturales o puntuaciones directas, que son la sumatoria de los reactivos que obtuvo con puntuación nuestro paciente. En el caso de inquietud, obtuvo una puntuación de 8, de ansiedad fisiológica una puntuación de 5 y una preocupación social o estrés de 1. Puntuaciones centilares, que son las que generalmente ocupamos, dado que son las que son más sencillas de poder explicarle a los pacientes. Recuerden que los percentiles es la ubicación de nuestro sujeto en un universo de 100 sujetos en donde él es el número 100. Entonces tendrán y a quien vamos a ubicar en una fila, llamémoslo así. Si pusiéramos en una fila a todos los sujetos, eso sería, yo busco la ubicación, qué lugar ocupa mi sujeto de evaluación. En el caso de inquietud y hipersensibilidad, obtuvo una puntuación centilar de 65. En el caso de ansiedad fisiológica, una puntuación centilar de 79. Y en el caso de preocupación social, estrés, una puntuación de 16 percentiles. Lo que nos indica lo siguiente, en este tipo de prueba objetiva, ¿por qué es objetiva? Porque nos proporciona puntuaciones numéricas. Recuerden que toda vez que nos dé un valor numérico, la prueba va a ser objetiva o cuantitativa. La ciudadana María Fernanda Valverde Juárez obtuvo los siguientes resultados. En la subaria inquietud y hipersensibilidad obtuvo una puntuación centilar de 65, ubicándola dentro del límite superior de acuerdo a la media. Entonces recordemos que a la media es 50, tenemos un límite superior que va del 51 al 74 y un límite inferior, perdón, de la media que va de un 49 hasta el 20. Ajá. Entonces, esos son los parámetros. ¿Esto qué nos quiere decir? Que esté en el límite superior, que hay una tendencia, ajá, a mantener estas características de inquietud e hipersensibilidad, sobre todo en aquellos momentos en los que ella no espera los hechos o los estímulos que vive, es decir, pasan circunstancias inesperadas. Entonces, hay una tendencia que puede estar prevaleciendo o que se va a incrementar en la medida en que ella se mantenga en niveles de ansiedad o de angustia por largos periodos. Después, para la subárea de ansiedad fisiológica obtuvo 79 percentiles. Esto implica ubicándola en una puntuación arriba de la media. ¿Esto qué implica en los rasgos conductuales? Que efectivamente está pasando por una ansiedad fisiológica. ¿Cómo es la ansiedad fisiológica? Generalmente está caracterizada por palpitación, falta de sueño, sudoración, sentimientos como de asfixia, ansiedad. Entonces, estas características tienen que ver con ese rubro. Todo lo que suceda dentro de la orgánicamente es lo que ella está viviendo. Entonces, imagínense cuando es una circunstancia que no puede manejar o que le genera mucha preocupación, tal como el mantener ahora sí un matrimonio estable como el que ella percibe con respecto a sus hermanos, obviamente tiende a ser hipersensible e inquieta. ¿Qué es la hipersensibilidad? Es cuando un estímulo al que generalmente mi respuesta o el común de las personas tenemos una respuesta tranquila o moderada, nosotros tendemos a irnos a los extremos. Ajá. Ante un estímulo muy sencillo, muy básico, para mí es una circunstancia muy trágica, ¿no? Decimos a veces por ahí coloquialmente, una tormenta en un vaso de agua. Finalmente, para la subescala de preocupación social, estrés, obtuvo una puntuación percentilar de 16, ubicándola por debajo de la media. Entonces, observemos que a ella no le generan problema lo que diga la gente o lo que suceda a su alrededor. Más bien para ella es darse cuenta que si pudo sostener una relación de pareja con una persona dentro de su entorno, de su aspecto familiar, de su aspecto de vida. Respecto al CAQ, en este tipo de prueba objetiva, la señorita María Fernanda Valverde Juárez obtuvo los siguientes resultados. La subescala de 7, correspondiente a
el rubro de apatía, indica tendencia de rasgos de apatía caracterizada por la sensación de una vida fría y sin sentido. Entonces, ella generalmente se identifica con características o con un sesgo de frialdad, ¿no? No tanta emoción y tampoco darle tanta importancia a las cosas. Finalmente, la subescala PS, desajuste psicológico, indica tendencias de rasgos de autovaloración deficiente, sujeto que se considera una persona sin éxito y un desastre no vale la pena. Entonces observaremos que finalmente esta escala mide varios valores, pero recordemos que para personalidad o para este tipo de elementos, los valores que vamos a tomar en cuenta son los más altos, los que estarían en un decatipo de 9 y 10 y los que se integran en un decatipo entre 1 y 2, que son rasgos o características definidos. Entonces, vamos a ver nuestras conclusiones. Las conclusiones son rasgos de inquietud e hipersensibilidad, presenta rasgos de ansiedad fisiológica, se muestra sin preocupación social y estrés, apatía que indica tendencia de los rasgos caracterizados por sensación de una vida fría y sin sentido, tendencia a rasgos de autovaloración deficiente, el sujeto se considera una persona sin éxito y un desastre, no vale la pena. Por consiguiente, nuestra conclusión sería, la señorita María Fernanda Valverde Juárez presenta rasgos de ansiedad fisiológica, es decir, presenta una serie de síntomas orgánicos asociados a tendencias a la hipersensibilidad e inquietud, caracterizada por sentido de autovaloración deficiente, considerándose como una persona sin éxito y sin valor. Finalmente, percibe una sensación de mantener una vida fría y sin sentido, lo que nos indica rasgos de apatía. Entonces ya identificamos los grandes temas y observaremos que de una puntuación numérica podemos sacar rasgos cualitativos que explican la conducta del paciente. ¿Qué podremos entender entonces a esta persona, que finalmente está en un proceso de hipersensibilidad, que sí está pasando por procesos de ansiedad, aun cuando para ella considera que no son tan importantes o tan trascendentales, sí presenta rasgos importantes de apatía. Esto va a implicar que evidentemente esa aseveración que ella mencionaba, tal como se percibe como una persona asertiva y que genera mucho la comunicación, no es tan centrado su comentario, ¿no? Porque finalmente está indicándonos rasgos de frialdad y apatía. Entonces, supongamos que ella llega a tener alguna complicación a nivel pareja, evidente su forma de reacción por excelencia, de acuerdo a los resultados de la prueba, es mantener una conducta fría y apática, un distanciamiento, no nos hablamos, no te tomo en cuenta y haz tus actividades y yo hago lo mío, no me importas. Y esto va deteriorando finalmente la relación de pareja. De momento no cumple con los criterios necesarios para un diagnóstico de ansiedad que requiera manejo psiquiátrico, de acuerdo a los criterios establecidos por el DSM-5. Entonces es importante de que identificamos algunos rasgos de ansiedad, la persona, el paciente no se encuentra en un proceso de ansiedad como tal. Estrategias de trabajo, atención psicológica no menor a 6 meses, programa de estrategias de relajación progresiva para bajar estos elementos o disminuir estos rasgos de ansiedad fisiológica. Recuerden que cuando es una circunstancia fisiológica, tenemos que mandarle la información al cerebro de que no está pasando nada en nuestro entorno. Estamos bien y tenemos las estrategias para poder resolver la circunstancia en la que nos encontramos. Al ser una circunstancia fisiológica, no vamos a poderla resolver por medio de la reflexión. ¿Qué necesitamos hacer? Enviarla por medio de ejercicios de relajación.
Programa de reforzamiento en relaciones interpersonales, empatía, y solución de conflictos, comunicación afectiva y efectiva y técnicas proyectivas tales como la silla vacía, registros emocionales y silencio intermitente. Recuerden que siempre al finalizar su diagnóstico, que este sería el que nosotros entregaríamos al paciente, se hace la anotación de nuestro nombre, la fecha de la entrega, su firma y la cédula profesional, que es lo que avala la veracidad de ese documento. Pues bien, hemos llegado al final de esta cápsula. Ese es el desarrollo que tendríamos que identificar dentro del estudio de casos. Evidentemente, yo les daré algunos datos. Ustedes tendrán que hacer la selección de los procesos sugeridos de acuerdo al análisis del caso que ustedes realicen. Cualquier duda, saben que estoy a sus órdenes al 7221 55 25 80. Hasta pronto.